Hoy, a la luz de una chimenea imaginaria, escucharás una historia antigua, de esas que parecen haber sido contadas muchas veces antes de llegar hasta aquí. Una historia que habla de personas comunes y gestos silenciosos, pero que moldearon el mundo con valentía, cuidado y memoria. No hay prisa. Solo recuéstate, respira hondo y deja que cada palabra te lleve a un lugar de calma, de escucha y de pertenencia. Porque esta noche vamos a recordar el tiempo en que los primeros héroes caminaron, construyeron y dejaron, sin saberlo, una llama encendida dentro de todos nosotros. La madera crujía lentamente en el fuego, como si masticara el silencio de la vieja casa. Era una de esas noches en las que el frío llega sin avisar. Empieza en los dedos de los pies y va subiendo lentamente por todo el cuerpo, incluso con calcetines gruesos y mantas sobre los hombros. Afuera, el viento soplaba sin piedad, empujando contra las paredes el olor a tierra húmeda y musgo de las colinas del norte. Nadie parecía tener prisa allí. Los niños ya estaban acostados, pero mantenían los ojos abiertos, escuchando el crepitar del fuego, como si esperaran algo. Los mayores estaban sentados en sillas gastadas y cubiertas con pieles antiguas, y los más jóvenes, aún entre el sueño y la vigilia, estaban dispuestos alrededor del anciano que, sentado muy cerca de la chimenea, respiraba tranquilamente. Cuando hablaba no levantaba la voz, simplemente dijo: todo empezó mucho antes de cualquier muro, mucho antes de reyes y coronas. Empezó cuando el mundo aún era joven. ¿Quieres saber cómo era? Nadie respondió. No fue necesario. Empezó de todos modos. Dijo que el primero que caminó entre ellos con un propósito se llamaba Garth, pero que nadie sabía con seguridad si ese era su verdadero nombre. Algunos decían que nació de la tierra, que lo primero que vio fueron raíces. Otros decían que era solo un hombre, pero un hombre que entendía la tierra como nadie. Garth no hablaba mucho, pero sonreía con los ojos y la gente se sentía bien cuando él estaba cerca. Solía caminar lentamente, descalzo incluso cuando el suelo estaba frío, y sus manos estaban siempre cubiertas de tierra, como si nunca se las lavaba, o como si la tierra ya no quisiera soltarlo. Allí donde él se detenía, brotaba la vida. En los campos secos, la hierba volvió a crecer. En los huertos abandonados crecían verduras que nadie había plantado. En los pueblos hambrientos solo pasaba una noche, y al día siguiente, la fruta crecía en los bordes del camino. La gente no entendía, pero no preguntaba. Simplemente le ofrecieron refugio, un plato sencillo y lo dejaron seguir su camino. No fundó reinos, pero dejó hijos. Muchos afirmaron ser sus descendientes, no por vanidad sino por anhelo. Estas familias crecieron. Comenzaron como pequeños grupos, siguiendo el rastro que Garth había dejado. Claros despejados, ríos con orillas reforzadas por piedras cuidadosamente apiladas, árboles cuidadosamente podados, campos cercados con ramas entrelazadas que protegían de los vientos fuertes. Los lugares por donde pasó se convirtieron en aldeas y luego en fortalezas. Y aunque ya no se le veía tan a menudo, su nombre era recordado como se recuerda un gesto que salvó una vida, simple, pero eterno. Era a él a quien rezaban los agricultores del sur durante las sequías. Fue en su memoria que se bendijeron los matrimonios, deseándoles hijos sanos y abundancia. Y dicen que incluso después de muchos inviernos, algunas vides crecieron sobre piedra desnuda, como si Garth aún les insuflara vida a través del viento. Pero no todos los lugares tenían esta bendición. En el norte, las noches eran más largas, y el frío venía del interior de la piedra. Allí los días parecían más cortos y el clima más pesado. No había ningún Garth caminando por los densos bosques, ni campos fértiles surgiendo de la nada. Hubo silencio, y fue en este silencio que nació Brandon. Era un chico tranquilo, de mirada oscura y fija, que creció viendo a la gente luchar por mantener en pie sus techos. Aprendió desde muy temprano que el viento podía derribar una casa entera si la madera no estaba bien asegurada. Cuando los otros niños jugaban,
Él se paraba cerca de los ancianos y observaba cómo unían las piedras y cavaban los cimientos. A la edad de 11 años, reconstruyó él solo el gallinero familiar. A los 13 años construyó un refugio de piedra tan resistente que los cazadores comenzaron a usarlo en invierno. Poco a poco, todos empezaron a confiar más en las estructuras que él creaba que en las que ya existían. No hablaba mucho, pero podía oír el viento, sentir dónde el suelo era más fuerte y comprender que no se trata solo de construir, sino de resistir. Brandon creció en silencio, pero los lugares que visitó hablaron por él. No tenía seguidores ni soldados, pero dejó caminos seguros entre los árboles y puntos de apoyo en las orillas del río. Donde había barro y miedo, había pasadizos firmes, muros bajos que protegían de los vientos, sencillas torres de vigilancia, hechas de piedra bella y madera seca. Las familias que vivían dispersas por los bosques comenzaron a reunirse donde Brandon dejó su huella. Así nació el esbozo de lo que más tarde se llamaría Invernalia, no por decreto ni fundación oficial, sino por necesidad. Alguien tenía que mantener a los demás con vida durante el invierno, y Brandon parecía saber cómo. Observó el cielo antes de colocar la primera piedra, midió la dirección del viento con un puñado de ceniza y dijo, aquí, con una certeza que no podía ser discutida. Hubo un tiempo en que muchas personas preguntaron si Brandon tenía algún don. Algunos dijeron que sí. Habló a las piedras y escuchó los sonidos del hielo debajo de la tierra. Otros decían que simplemente había vivido atentamente, y eso, en sí mismo, era raro. En cualquier caso, no fue él quien contó su historia. Cuando la gente miraba los muros de Invernalia, construidos con tanto cuidado y firmeza, sabían que allí había más que técnica, había intención, un deseo de proteger, de mantener vivos a los que vinieron después. Y ese deseo era visible en cada pasillo, en cada cámara subterránea donde se almacenaba el calor como el oro. La fortaleza respiraba el invierno, y quien entraba en ella se sentía bienvenido incluso en los días en que la nieve no daba respiro. Mientras Brandon moldeaba el norte con piedra y silencio, otro tipo de semilla brotaba al otro lado de las montañas. En las tierras del oeste, lo que brillaba no era el calor humano ni la promesa de seguridad, sino el oro. Roca Casterly era un símbolo de fuerza, una fortaleza excavada en el corazón de una montaña dorada, custodiada por una antigua familia que no toleraba intrusos. Entonces apareció Lan. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Era un extraño delgado y bien vestido, con una sonrisa ligera y una mirada que parecía ver lo que los demás aún no sabían que estaban mostrando. No trajo herramientas ni tropas, solo historias. Y con estas historias, entró. Dicen que Lan no necesitaba levantar la voz ni demostrar valentía. Él simplemente caminaba por los pasillos de la roca como si ya conociera los caminos. Llamó a los guardias por su nombre, ofreció consejos a los ancianos y poco a poco comenzó a ser escuchado. No porque lo impuso, sino porque supo esperar. Los señores de la roca, encantados por su inteligencia, le permitieron quedarse, primero como huésped, luego como consejero. Cuando se dieron cuenta, las decisiones ya pasaban por él. No hubo golpe, no hubo sangre, solo un cambio sutil en el aire. Y cuando finalmente se dieron cuenta, Lan ya estaba gobernando. Dicen que los antiguos propietarios se fueron o se rindieron, y Lan se convirtió en el nuevo señor del lugar, no por la fuerza sino con astucia. Y curiosamente nadie sintió miedo. Era como si fuera inevitable. La presencia de Lan en la roca marcó un nuevo tipo de poder. Hasta entonces, los señores gobernaban con la espada en la mano o mediante linaje heredado. Pero Lan demostró que un hombre atento y paciente podía conquistar reinos sin desplazar a nadie. Se reorganizaron sus salones, se ajustaron los impuestos y se escuchó a los trabajadores como nunca antes. No prometió riquezas, pero entendió que los excesos sangraban las arcas. Cuando las paredes comenzaron a brillar con el oro que antes estaba escondido en las minas, los habitantes comenzaron a respetarlo no solo como su señor,
sino como alguien que veía lo que nadie más veía. No construyó con piedra como Brandon, ni con cosechas como Garth, pero forjó alianzas, resolvió desconfianzas y finalmente dejó un nombre que resonaría durante siglos: Lannister. Mientras todo esto ocurría en tierra firme, el mar seguía su propio ritmo, ajeno a lo que ocurría en los valles y las montañas. En las Islas del Hierro, el mundo era diferente. El viento tenía sabor a sal, y las olas rompían con una fuerza que hacía temblar incluso los cascos de los barcos más robustos. Los hombres allí no temían ni al frío ni al hambre, temían a la debilidad. Crecieron escuchando que el mar da, pero también quita. Sus reyes no fueron elegidos por su sangre noble, sino por su fuerza y su coraje, y entre ellos los más recordados fueron los reyes grises, hombres silenciosos con ojos tan oscuros como el fondo del océano, que decían haberse casado con sirenas y haber aprendido a dominar las tormentas. Los reyes grises no construyeron castillos ni cultivaron campos, vivían para el mar. Sus casas estaban hechas de mástiles recuperados y piedras negras cubiertas de algas, y sus tronos, cuando existían, provenían de naves derrotadas. La gente los respetaba porque sabía que en cualquier momento uno de ellos podía zarpar y no regresar jamás, y eso era considerado un honor. Sus rituales eran húmedos y fríos. Los jóvenes fueron ahogados y traídos de vuelta como una forma de renacimiento. Lo que está muerto no puede morir, decían, y allí nadie lo dudaba, no por una fe ciega, sino porque conocían el poder del mar mejor que cualquier otro pueblo. Si Garth era la tierra fértil, Brandon la piedra firme y Lan la astucia del oro, los reyes grises eran el peso del agua, firmes, indomables e inevitables. A pesar de estar lejos unos de otros, estas personas vivían bajo el mismo cielo, y fue bajo este cielo que, un día, todo se oscureció. No era una noche cualquiera. La oscuridad llegó como una ola sin previo aviso, cubriendo bosques, montañas, ríos y mares. Primero vinieron los vientos, largos, fríos y llenos de polvo blanco. Entonces el sol dejó de salir. Durante días o semanas, nadie lo sabía con certeza, el mundo parecía haber perdido su luz. Era la época que muchos empezaron a llamar la larga noche. Las cosechas de Garth se congelaron. Las fortalezas de Brandon crujieron bajo el peso de la nieve. Los salones de Lan quedaron en silencio, y los barcos de los reyes grises dejaron de regresar. Los niños dejaron de nacer, el ganado cayó muerto, y los incendios no proporcionaron suficiente calor. Era como si el mundo se hubiera olvidado de respirar. En esa oscuridad que parecía no tener fin, las historias comenzaron a cambiar de tono. Antes hablaban de fundamentos y de reinos, ahora hablaban de miedo. No se trataba de un miedo común y corriente, como el que se siente cuando se oyen lobos a lo lejos o se ve ganado enfermo, sino de un miedo silencioso que se apoderaba de los hogares, incluso cuando las puertas estaban cerradas. La gente susurraba que había cosas moviéndose en los bosques helados, criaturas que no hacían ningún ruido cuando caminaban, que no dejaban huellas y que no miraban, solo observaban. Era como si el invierno hubiera tomado forma, ojos y un propósito cruel. Los mayores, que antes sabían explicar todo con historias y recuerdos, ahora se limitaban a mirar al suelo, evitando decir lo que sabían. Algunas familias huyeron hacia el sur, otras se encerraron en sus casas, esperando que pasara la noche. Pero también hubo quienes decidieron actuar. Entre ellos se encontraba un hombre sin nombre conocido, un hombre común, dicen, que lo había perdido todo. Amigos, hermanos, compañeros de viaje. Nadie sabe exactamente de dónde venía, pero lo llamaban como el último héroe. No por el título o el logro, sino porque, al final, parecía ser el único que todavía creía que se podía hacer algo. Se fue con una simple espada, una mochila con pan duro y la idea de que si iba hasta el final de la oscuridad, podría encontrar una respuesta. No había garantías, no había gloria, solo necesidad. El viaje fue largo,
y no hay un solo relato que diga con certeza a dónde fue. Pero los rumores continuaron y muchos creen que actuó solo, después de perder a todos los que estaban con él. Dicen que el frío parecía vivo, y que su hoja se rompió al tocar a las criaturas que emergieron del blanco. Sus pies crujieron por el hielo y su voz fue llevada por el viento. Aún así, continuó, porque parar era lo mismo que morir. Y entonces, cuando todo parecía perdido, encontró a los niños del bosque, pequeñas criaturas antiguas que existían mucho antes de que los hombres soñaran con tronos. No eran ni enemigos ni aliados, simplemente eran, y quizás por compasión, quizás por sabiduría, le ofrecieron algo nuevo. Nadie sabe con seguridad qué era. Algunos dicen que era conocimiento, palabras antiguas, secretos olvidados. Otros que era fuego, pero no el fuego común, sino el que arde en el alma. De todos modos, el último héroe ha vuelto, ya no como un hombre perdido, sino como alguien que había comprendido. Trajo consigo una idea, que los hombres necesitaban unirse, que la fuerza, los muros, la inteligencia o la fe no fueron suficientes. Se necesitaba una alianza. Fue con esta convicción que buscó a los líderes del pueblo, los hijos de Garth, los herederos de Brandon, los descendientes de Lan e incluso los hombres del mar. Y poco a poco, uno a uno, empezaron a escuchar. Lo que ocurrió después no fue inmediato. La desconfianza entre las personas era vieja. Los hombres del mar no entendían a los del campo. Los que vivían del oro despreciaban a los que se enterraban en la nieve, y los del norte desconfiaban de todo lo que venía de fuera. Pero el último héroe no intentó forzar la unión. Contó lo que vio, y cuando habló, su voz no era imponente, sino firme. La gente vio algo en sus ojos que no desaparecía, algo que había sobrevivido a la noche más larga. Y fue así, de hoguera en hoguera, de pueblo en pueblo, que surgieron los primeros indicios de una alianza, no en tratados ni documentos, sino en el simple acto de escuchar. Los hombres vinieron de muchos lugares. Algunos trajeron herramientas, otros armas, otros solo historias. Y por primera vez, los gigantes caminaron junto a los humanos sin tirar piedras. Los niños del bosque aparecieron en claros silenciosos, ofreciendo semillas y símbolos antiguos. No había un lenguaje común entre todos, pero sí gestos, un fuego compartido, un trozo de pan dividido, el silencio respetado. Los preparativos se hicieron de forma sencilla, con lo que había disponible. Se remendaron escudos y se forjaron espadas con lo que quedó. Pero había algo allí que nunca había existido antes. Todos creían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. La batalla no tenía nombre en aquel entonces. Fue solo el último intento. El frío se acercaba al horizonte, y con él aparecieron formas que parecían humanas, pero no respiraban. Los vientos trajeron consigo un sonido bajo, como un lamento lejano, y los animales ya no se dejaron montar. Los que estaban en el frente no esperaban la victoria, esperaban resistir. Cuando comenzó el enfrentamiento no hubo ningún grito de guerra, solo el sonido de las armas chocando, el hielo rompiéndose bajo los pies y la respiración agitada de los que aún estaban vivos. La tierra tembló, la nieve se volvió oscura, y durante muchas horas, quizás días, nadie supo si había un mundo más allá de ese campo helado. Pero en algún momento, el silencio regresó, lentamente, como el final de una tormenta. Las figuras que surgían de la oscuridad comenzaron a retroceder, como si hubieran perdido el rumbo. Y entonces el frío cesó, no todo a la vez, sino como una fiebre que va remitiendo poco a poco. Cuando el cielo se despejó, no hubo celebración, solo cansancio. Muchos se habían ido, pero los que se quedaron sabían que algo había cambiado. No solo el tiempo, sino también la memoria, porque ahora habían vivido algo juntos. Habían sentido el mismo miedo, la misma esperanza, y a partir de ese día los nombres de las casas dejaron de ser solo nombres. Se convirtieron en legados. Cuando el sol volvió a salir, parecía más pequeño,
como si todavía estuviera cansado de su larga ausencia. Pero su luz, aunque débil, atravesó firmemente las nubes. La nieve comenzó a derretirse lentamente, formando pequeños arroyos entre las rocas y los escombros que dejó la batalla. Los hombres y mujeres que sobrevivieron no sabían si sonreír o llorar. Simplemente respiraron profundamente. Y durante muchos días nadie habló de reinos ni de conquistas. Se hablaba de reconstrucción. Cada uno regresó a su tierra cargando recuerdos, cicatrices y quizás una nueva forma de ver al otro. Algunos regresaron a casas vacías, otros decidieron no regresar. Prefirieron quedarse donde habían luchado, echar raíces allí mismo, donde aprendieron el valor del refugio mutuo. Fue entonces cuando surgió la idea de una protección que perduraría más allá del recuerdo. Se dice que el último héroe, ahora más figura que hombre, dijo, en una noche de niebla, que el peligro podría regresar, que no toda amenaza vino con una advertencia. Y así comenzó la construcción del muro, un esfuerzo conjunto, nacido no de la fuerza de un reino, sino de la rara unión que el miedo y la esperanza habían creado. Los hijos de Brandon ofrecieron los planos. Los gigantes ayudaron a levantar los primeros bloques. Y los hombres del mar, a pesar de que tuvieron miedo, enviaron barcos cargados de piedras. Fueron necesarios años de trabajo. Y cuando finalmente se alzó, alto y frío como la noche misma, todos supieron que ese muro no era solo una defensa, era un recordatorio. Mientras tanto, en las tierras más al sur, los campos de Garth estaban nuevamente en flor. Las familias que habían sobrevivido a la noche más oscura ahora enseñaban a sus hijos a plantar no solo para comer, sino para compartir. Los descendientes de Lan comenzaron a gobernar con mayor agudeza, y las minas de oro volvieron a brillar, no con codicia, sino con propósito. En las islas, los viejos rituales continuaban, pero algo cambió en los ojos de quienes regresaban de ahogarse. Un rastro de silencio respetuoso, como si hubieran aprendido que el mar no es lo único que puede tragarse al mundo. Y en el norte, los herederos de Brandon continuaron construyendo, reforzando fortalezas, pero también creando cámaras donde guardar historias. Fue en esta época cuando comenzaron a escribir las primeras crónicas. No con tinta dorada ni pergamino fino, sino con carbón y piel de animal, y no todo era exacto. Algunos nombres fueron olvidados, otros se mezclaron, pero lo que importaba estaba allí: los gestos, los encuentros, los momentos en que alguien ofrecía refugio o escuchaba sin interrumpir. Las historias no pretendían demostrar quién era más grande, pretendían recordarnos que todo comenzó de forma sencilla: un hombre caminando solo, una mujer plantando en silencio, un constructor observando el viento. Y ahora, todo esto era parte de un mundo que todavía temblaba de frío, pero sabía que lo peor había pasado. A medida que pasaban las estaciones, cada pueblo seguía su propio camino, pero algo había cambiado para siempre. Incluso en regiones donde los nombres de los antiguos héroes comenzaron a perderse, las costumbres persistieron. Algunos pueblos, sin saber por qué, siempre dejaban un banco de piedra orientado hacia el norte. En otros, los jóvenes aprendieron desde pequeños a construir refugios bajos, con las aberturas orientadas hacia donde el viento era menos cruel. También había canciones que hablaban de un hombre sin nombre, que caminaba sobre el hielo con los pies heridos, y de una mujer de ojos verdes que hacía que los árboles dieran frutos en pleno invierno. Las historias se extienden como raíces, subterráneas, silenciosas, pero firmes. Algunas de estas historias se convirtieron en leyendas, otras en rituales. En el sur, la época de la cosecha comenzó a celebrarse con hojas atadas al cabello, en memoria de Garth. En ciertos hogares al pie de las montañas occidentales, a los hijos se les enseñaba a usar las palabras antes que las espadas, como lo haría Lan. En el norte, las familias de piedra mantenían sus túneles calientes incluso cuando el verano parecía seguro. Y en las Islas del Hierro, incluso en medio de las tormentas, los ancianos todavía contaban de una época en la que incluso los ahogados
Tenían que pisar tierra firme y luchar junto a extraños. Nadie lo discutió mucho, era simplemente un sentimiento que se transmitía de generación en generación, que un día, cuando todo estaba llegando a su fin, había unidad. Y quizá por eso, alrededor de la chimenea, en aquella noche fría y con leña seca, el anciano decidió contar toda la historia. Sabía que gran parte ya se había convertido en polvo, que los nombres ya no eran precisos y que algunas partes podrían haber sido embellecidas con el tiempo. Pero había algo más importante que la precisión. Estaba la sensación de que todo ello, cada gesto, cada sacrificio, había dejado huellas que continuaban incluso allí, en aquella casa cálida, con los niños escuchando y los adultos en silencio. Nadie allí necesitaba recordar los detalles de la batalla por el amanecer para entender que el mundo solo llegó hasta aquí porque, un día, personas muy diferentes decidieron no darse la vuelta. El anciano se detuvo entonces por un momento. Miró el fuego con ojos distantes, como si viera algo que ya no estaba allí, y respiró profundamente. El viento afuera soplaba fuerte, haciendo temblar ligeramente las paredes. Pero nadie tenía miedo, porque dentro de la casa había calor, había escucha y había memoria. Se reclinó en su silla, acomodó la manta sobre sus rodillas y sonrió suavemente. Todo lo que construimos comienza con alguien recordando, y no dijo nada más. No fue necesario. La chimenea seguía encendida y afuera la nieve caía lentamente, no como una amenaza, sino como un recordatorio del mundo que, a pesar de todo, sobrevivió. Cuando el anciano se quedó en silencio, la habitación pareció respirar con él. Los jóvenes, que antes habían estado susurrando entre ellos, ahora estaban en silencio, con los ojos medio vidriosos por las llamas y medio perdidos en las imágenes que las palabras habían encendido. Cada uno parecía haber imaginado una parte diferente. Uno caminando entre árboles, otro construyendo con piedras frías, una mujer sonriendo al ver una flor florecer en pleno invierno. Y, aún sin estar de acuerdo, todos entendieron lo mismo, que esta historia no se trataba de reyes ni de guerras, se trataba de personas que hicieron lo que pudieron cuando todo parecía demasiado oscuro. El mayor no tenía intención de enseñar nada, él simplemente lo contó, tal como lo sabía, tal como se lo habían contado. Así transcurría la vida en aquella familia, sin libros, sin ceremonias, solo un fuego encendido, tiempo de sobra y oídos atentos. Y si alguien, años después, contaba la misma historia con otras palabras, sabía que no importaría, porque lo que realmente importaba era el gesto, detenerse, mirar las caras a nuestro alrededor y recordar que hubo un tiempo en que todo estaba casi perdido. Y aún así, alguien caminó hasta el final, alguien construyó, alguien escuchó, alguien plantó. El fuego crepitó más fuerte y una pequeña chispa saltó hacia el suelo de piedra. Uno de los niños se sobresaltó un poco, pero nadie se rió. Fue como si todos supieran que el silencio que siguió merecía respeto. La abuela, sentada en un rincón, colocó una manta sobre los hombros de su nieta y le cerró los ojos. Aún no estaba dormido, pero estaba descansando, como si esas palabras hubieran sido una especie de alivio. Y el tiempo pareció ralentizarse. Afuera, el viento seguía silbando entre las grietas, pero dentro de la casa el frío no avanzaba, no mientras hubiera calor humano, escucha y recuerdo. La noche avanzaba y la historia, incluso sin más palabras, seguía viva. Las brasas brillaban en el fondo de la chimenea, como ojos antiguos que guardaban recuerdos silenciosos. No fue una historia de hechos grandiosos, sino de pequeños gestos que resistieron la prueba del tiempo, de personas que no se conocían entre sí, pero que de alguna manera estaban conectadas. Como aquella familia alrededor del fuego, cada uno procedente de un rincón diferente de la vida, con historias diferentes, pero todos allí, ahora, unidos por la misma escucha. Quizás este fue el verdadero legado de los primeros héroes, la capacidad de reunir, de unir, de calentar, incluso sin ser recordados por su nombre.
Afuera, la nieve ya empezaba a cubrirlo todo con una capa fina y silenciosa. Los árboles, inmóviles, parecían escuchar también. Y dentro, sin que nadie dijera nada, la historia seguía flotando en el aire como el calor de la madera ardiendo. Era extraño pensar que todo esto, las paredes, los campos, los nombres de las casas, había comenzado con gestos casi invisibles. Un hombre que caminaba, otro que construía en silencio, uno que hablaba poco pero todo lo veía. Nada fue fundado con fanfarrias, y quizá por eso duró tanto, porque las cosas que realmente se pegan no hacen ruido cuando empiezan. El anciano se inclinó lentamente en su silla y colocó una manta gruesa sobre sus rodillas. La llama ahora bailaba lentamente, baja pero aún viva. Parecía que ya no quería hablar, pero tampoco se retiró. Él simplemente permaneció allí, presente, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada fija en el fuego, como si aún estuviera dentro de esos recuerdos que acababa de relatar. Alguien se levantó lentamente y fue a la cocina a buscar más agua caliente. Otro tomó el trozo de madera más pequeño y lo colocó cuidadosamente sobre las brasas. No había prisa por dormir. Era como si todos quisieran prolongar un poco más ese estado de calma y tranquilidad en el que nos colocan las historias. Uno de los niños, el más pequeño, preguntó en voz baja si el muro aún estaba en pie. El padre simplemente asintió, sin apartar la mirada de la chimenea. Tras un momento, añadió, «Lo es, y aunque un día se derrumbe, seguirá existiendo dentro de nosotros». La frase no fue dicha como una lección o enseñanza, sino como una simple certeza, como si supiéramos que hay cosas que, una vez experimentadas, no se pueden deshacer. La niña apoyó la cabeza en el regazo de su abuela y cerró los ojos, pacíficamente. Afuera, el viento empezaba a amainar, la noche continuó, y así, poco a poco, llegó el sueño. Primero los más jóvenes, luego los que habían trabajado todo el día. Lo único que quedaba era el anciano, aún despierto, y el fuego. Los dos parecían estar hablando en silencio. Quizás estaban repasando los nombres, los lugares, los gestos, o tal vez simplemente compartieron ese momento de paz donde nadie necesita decir nada más, porque la historia ya había sido contada, y quien necesitaba escucharla, la escuchó. El resto, el olvido, el tiempo, el polvo de los años, todo ello era parte del ciclo. Lo realmente importante fue ese recuerdo que se encendió, en ese momento, en esa habitación. El anciano que todavía estaba allí, respiraba profundamente de vez en cuando, como si aún pudiera oír cosas que los demás no podían oír. No era nada místico, solo una especie de silencio que solo llega con la edad, cuando aprendes a prestar atención a lo que no se dice. El fuego, ahora más bajo, proyectaba sombras tenues sobre las paredes, y el olor a madera quemada mezclado con la tela de las mantas creaba un aire de refugio, casi intocado por el mundo exterior. No tenía prisa por ir a su habitación. Sabía que algunas noches eran demasiado raras para terminar temprano, y aquel, con nieve en el tejado y escuchando en las miradas ajenas, era uno de ellos. Recordó, sin quererlo, la primera vez que escuchó aquella historia. Era todavía pequeño, y su padre se lo contó de forma similar, en la misma silla en la que ahora estaba sentado. En ese momento no lo entendía todo. Le impresionaron más los gigantes y los caminantes sobre el hielo que los gestos de los hombres corrientes. Solo más tarde se dio cuenta de que lo más importante no era lo que hacía cada héroe, sino cómo lo hacía. La manera silenciosa en que construyeron, compartieron, resistieron. Eso fue lo que sobrevivió. Y ahora, tantos años después, comprendió por qué su padre hablaba tan suavemente, tan cuidadosamente, como si estuviera depositando algo muy frágil en los corazones de quienes lo escuchaban. Con este pensamiento, el anciano se levantó lentamente, sintiendo el peso en sus rodillas, y caminó hacia la ventana. La calle estaba vacía. La nieve cubría el suelo como una manta limpia y había una paz difícil de explicar. Al fondo,
En otra casa había una luz solitaria encendida. Quizás allí también se contaba otra historia, o tal vez alguien simplemente luchaba contra el sueño con una taza tibia en sus manos. Sonrió para sí mismo, con ese tipo de sonrisa que no puedes ver, pero puedes sentir, y se quedó allí un rato, mirando el paisaje quieto y blanco, antes de regresar al fuego. Cuando volvió a sentarse, se dio cuenta de que casi todos estaban dormidos. Uno de los nietos, acurrucado cerca de la alfombra, respiraba lentamente. La abuela, con los ojos cerrados, mantenía su mano apoyada sobre la cabeza de una de las niñas. Fue como si el silencio completara lo que las palabras habían dejado, y eso fue suficiente. El anciano dispuso un poco más de leña, lo justo para mantener las brasas encendidas hasta el final de la noche. No necesitaba nada más. En ese momento, la casa respiró por sí sola, y con ella, todas las historias también. La noche parecía haber llegado a su fin con todos dentro. Y había algo hermoso en ese tipo de silencio. No estaba vacío, estaba lleno de presencias tranquilas, de respiraciones lentas, de una paz que no se puede explicar con palabras. El anciano miró alrededor de la habitación una última vez. Cada rostro dormido tenía una expresión serena, como si todos hubieran regresado de algún lugar donde reside la memoria. Tal vez habían soñado con torres cubiertas de nieve, campos verdes, barcos en el mar o alguien caminando en la nieve. Quizás simplemente se sentían seguros, y eso fue suficiente. El fuego crepitaba lentamente y por un momento pensó que se apagaría. Pero entonces, como si escuchara lo que venía, una pequeña llama se elevó y volvió a bailar lentamente. El anciano sonrió. Había algo simbólico allí, porque después de tanta historia, de tanto invierno, de tanta distancia entre personas y tiempos, el calor seguía presente. Eso era todo lo que necesitaba recordar. Que incluso en las noches más largas, una chispa es suficiente. Alguien caminando, alguien escuchando, alguien plantando, alguien construyendo. Pequeños gestos que, sumados, se convierten en muros, se convierten en hogares, se convierten en historias contadas durante siglos. Fue entonces cuando cerró los ojos por un momento. No durmió, pero descansó dentro, como quien termina un trabajo y se sienta en silencio, sin prisas, como alguien que sabe que ya hizo lo que tenía que hacer. El viento afuera ahora soplaba más débil, y en el techo solo se oía el suave sonido de la nieve acumulándose lentamente, como el tiempo pasando. No había prisa para el amanecer, porque dentro, entre todos los que dormían, ya había suficiente luz. Afuera no se veían estrellas, pero dentro de aquella casa todo estaba iluminado, ni con lámparas, ni con velas, pero con el tipo de luz que solo se enciende cuando alguien escucha una historia con verdadera atención. Una luz hecha de memoria, de presencia, de cariño silencioso. La historia ya había sido contada, pero todavía resonaba, en cada respiración, en cada cuerpo cubierto por simples mantas, en cada sueño que se formó en silencio. Y así continuó la noche, ya no como una amenaza, sino como una vuelta. El anciano se levantó lentamente, ahora más cansado, pero con el cuerpo ligero. Tomó el último trozo de leña seca de la cesta que había junto a la chimenea y lo colocó con cuidado entre las brasas. La madera crujió suavemente, como agradecida por la oportunidad de calentar un poco más ese espacio. No quería que el fuego se apagara por completo, aún no. Era como si aquella llama fuera también la última nota de una canción que necesitaba terminar suavemente, sin prisas, hasta desaparecer por completo. Toda la casa parecía respirar junta. No hubo ningún ruido que me molestara, solo la respiración de los que dormían, el leve silbido del viento a lo lejos y la brasa viva que detiene el tiempo. Con pasos lentos caminó hacia la puerta y la abrió apenas una rendija. El aire frío entró suavemente, sin violencia, como un recordatorio de que el mundo todavía estaba allí afuera. La calle blanca e intacta reflejaba la poca luz que entraba por la ventana de la sala de estar. Fue una visión limpia, casi sagrada, sin huellas, sin ruido,
solo el silencio de la noche haciendo su trabajo. Se quedó allí un rato, con la mirada fija en nada en particular. Tal vez esperaba ver algo, una sombra antigua, un eco de pasos olvidados, una señal de los primeros héroes que recordaba también. Pero no vio nada, y eso estuvo bien, porque algunas presencias no necesitan aparecer. Simplemente siento que todavía viven en algún lugar. Cerró la puerta con cuidado, para no despertar a nadie, y se sentó una vez más, por última vez esa noche. Ahora el cuerpo pedía descanso, pero el corazón estaba tranquilo, en paz. Recordó otros inviernos, otras noches como esta, cuando era él quien escuchaba y alguien mayor era quien contaba, y pensó, con gratitud, que ahora era su turno, y que tal vez, un día, uno de los nietos también se sentaría en esa silla y lo contaría todo otra vez. Aunque cambiaran los nombres, aunque olvidaran las fechas, la esencia permanecería: caminar, resistir, acoger y pasarlo. Y luego, finalmente, cerró los ojos. No se durmió inmediatamente. Al principio simplemente descansaba, escuchando el crepitar del fuego, el viento exterior y el silencio de los que dormían. Fue un final de noche sencillo y ordinario, pero lleno de todo lo que realmente importaba, porque había memoria, había escucha, había calor. La historia de los primeros héroes ya no se trataba de ellos, se trataba de todos los que vinieron después, sobre aquellos que escucharon y decidieron continuar. Y en ese instante, con toda la casa envuelta en el sueño, fue como si el mundo volviera a estar en equilibrio, como si ya hubiera sucedido todo lo que necesitaba ser recordado. A la mañana siguiente, cuando finalmente la luz del sol apareció a través de las grietas de la ventana, encontró una casa todavía dormida. El fuego se había extinguido silenciosamente, dejando solo cenizas calientes en el fondo del hogar. El anciano ya no estaba en la silla. Había ido a su habitación hacía unas horas, cuando el cansancio pudo con sus ganas de quedarse allí. Pero incluso sin la llama, la habitación todavía estaba cálida, porque el calor que quedaba no era solo el de la leña, era el que se propagaba a través de historias, a través de gestos sencillos, a través del compartir entre generaciones. La noche había pasado, como tantas otras antes, pero aquel, por alguna razón, parecía haber dejado algo diferente en el aire. Los niños se despertaron lentamente, con los ojos todavía pesados, sin saber exactamente qué habían soñado. Los adultos, al abrir las ventanas, encontraron la nieve alta, blanca, cubriéndolo todo como un nuevo comienzo. Afuera, los árboles estaban tranquilos y el mundo parecía limpio, renovado. La abuela hacía té con cáscara de limón y hojas secas que guardaba en el armario. Los olores invadieron las habitaciones con familiaridad, y aún sin decir palabra alguna de la historia de la noche anterior, todos parecían llevarla dentro de sí, no como un recuerdo vívido, sino como algo más profundo, una sensación, una capa de significado en el día que comenzaba. Mientras tanto, en el pueblo vecino, otras familias también se estaban despertando. Algunos no tenían idea de que, esa misma noche, se había contado una vez más la historia de los primeros héroes. Pero de alguna manera, muchos de ellos también sentían lo mismo. Era invierno, sí, pero no estaba vacío. Hacía calor, había compañía, había algo invisible que unía los días, los nombres, las distancias, como si, en algún lugar más allá del tiempo, Brandon todavía construyera, Garth todavía plantara, Lan todavía observase, y el último héroe todavía caminara, no para salvar al mundo de nuevo, sino para recordar que había sido salvado una vez. Nadie allí esperaba respuestas. La vida continuaría como siempre, con cosechas, preocupaciones, trabajo, despedidas y nuevos comienzos. Pero saber que esa historia existía, aunque contada de diferentes maneras, aunque atravesada por el silencio, la duda o el olvido, era suficiente, porque ciertas cosas no necesitan ser entendidas para tener sentido, solo necesitan ser sentidos. Y en esa casa, en ese pueblo, en esa mañana helada,
Lo que uno sentía era simple: seguridad. La certeza de que mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente, mientras haya escucha, nada está verdaderamente perdido. La semana siguiente, el anciano volvió a encender la chimenea. No contó ninguna historia ese día. Él simplemente se sentó allí, mirando a sus nietos jugar con pedazos de madera en el piso, construyendo fuertes improvisados y diciendo nombres que tal vez habían inventado, tal vez habían escuchado. Él no interfirió. Él simplemente observaba, con el corazón en paz, porque sabía que así empezó todo, con la imaginación, con la curiosidad, con el deseo de recrear el mundo, aunque fuera en la alfombra del salón. Y así fueron pasando los días. El invierno duró unas semanas más, pero la casa ya estaba preparada. No por la fuerza de las paredes, ni por el tamaño de la chimenea, sino por lo que allí se había cultivado. La memoria, la escucha, la presencia. No hizo falta que le dijeran a nadie que la historia era importante. Ella simplemente era. Y aunque un día los nombres cambian, las casas se transformen o el tiempo borre los detalles, siempre habrá una noche, una silla, un fuego y alguien dispuesto a escuchar, porque los primeros héroes no piden reverencia. Lo único que piden es que, de vez en cuando, alguien se acuerde. Y mientras la nieve caía de nuevo, fina y lenta, la historia continuó. No está escrito en piedra ni grabado en libros, sino vivo, en cada gesto de quienes eligen cuidar, acoger y contar, porque al final, quizá eso es lo que realmente construye el mundo. El calor compartido en una noche fría, el silencio respetado entre generaciones y el recuerdo de que, incluso en la oscuridad, siempre hubo alguien encendiendo una llama. Si esta historia te trajo paz, buen silencio o un recuerdo que ni siquiera sabías que tenías, entonces cumplió su función. Que puedas dormir tranquilo esta noche, sintiendo que todo está bien y que hay calor incluso en los inviernos más largos. Si quieres seguir caminando con nosotros a través de historias como esta, tiernas, verdaderas y hechas para adormecerte, suscríbete al canal. Deja un comentario contándonos desde dónde estás escuchando o qué te recordó esta historia. Y si puedes, compártelo con alguien que también merezca descansar con el corazón caliente. Buenas noches y hasta la próxima historia.